Estar acá nuevamente frente a todos ustedes, cumpliendo la voluntad del Señor y aprendiendo sobre su palabra y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en estos últimos días, que verdaderamente sí ya son los últimos días. Si usted no siente que son los últimos, es porque no ha visto noticias. Exacto. La capa del sol se está terminando, hay señales en el cielo, señales en la tierra, todo lo que Mateo 24 hablaba está sucediendo y pronto Nos vamos. nosotros nos vamos de aquí. Exacto. Así de que, No desmaye. pero no les quiero meter miedo, no vamos a hablar de eso hoy. Pero el Señor Jesucristo nos dice en su palabra en Números, capítulo 1, versículo 1, como hemos aprendido de nuestras hermanas, muy bonita presentación y muy bonito esfuerzo que hacen. Incluso la iglesia se llena mucho más cuando hay algo interesante, cuando hay mucho que aprender. Y gracias por el esfuerzo que cada uno está haciendo, porque yo sé que cada uno queremos aprender sobre lo que Dios quiere hablarnos en nuestras vidas. Dice Números, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, Dios hablando: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Versículo 46 del mismo capítulo dice: fueron todos los contados 3.550, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor y bondad, porque nos permites estar acá. Gracias por el regalo de la vida, porque no merecemos este privilegio, Señor. Tú eres grande, tú eres el Creador, y has puesto tu mirada en cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias por tu amor y bondad. Háblanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. El libro de Números, en su idioma original no se llama Números, sino que está en hebreo y se pronuncia Bemidbar y significa en el desierto. Luego, con las traducciones al griego y luego del griego al latín, surgió la traducción de Números, porque se habla del censo, pero en realidad el libro de Números tiene un trasfondo mucho mayor. No es más que solo censar al pueblo. Y es que cuando el Señor le dice a Moisés: por favor, toma en cuenta y haz la cuenta de todo el pueblo de 20 años hacia arriba, todos los que estén listos para la guerra, porque el Señor sacó a Israel de Egipto. Y cuando lo sacó de Egipto, el Señor quería saber quiénes estaban aptos para la guerra. Porque cuando el Señor nos saca de un lugar, quiere saber si estamos listos para donde nos va a llevar. Y cuando Dios le dice a Moisés que haga el censo, es porque Él quería contar con los hombres que estaban listos, con los hombres que estaban dispuestos y con los que estaban fuertes para ir a la guerra. Entonces, Dios establece un orden y un propósito, como lo vimos en el primer capítulo, y esto en todo lo largo de la Biblia lo hemos estado viendo, y gracias a Dios en el libro de Génesis lo vimos también, que Dios se tomó su tiempo para crear cada cosa un día determinado. Así también Dios establece un orden, un censo, una organización para su pueblo, porque Dios es Dios de orden y no de desorden. Primera de Corintios 14:40 dice: pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada.
y con orden. Y luego dice 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Y es que el primer censo que Dios hizo al pueblo de Israel, donde llevó a cabo y contó los hombres que estaban listos para la guerra, me llama la atención porque dice, deja a los hijos de Leví y no los tomes en cuenta. Y es que el Señor quería saber cuál era el pueblo apto para la guerra, el pueblo que los hombres que iban a tomar las armas e iban a pelear. Los hombres, y estos hombres que tomaron las armas, que no eran la tribu de Leví, a todos se les entregó tierra, se les entregó riquezas, menos al pueblo de Leví. Y le dice Dios, mira, déjame a los hijos de Leví, porque cuando yo estuve en Egipto y maté al primogénito de cada egipcio, yo reservé a cada primogénito del pueblo de Israel para mí. Pero no me lo vas a entregar. Así que le dice a Moisés, toma a cada uno de los hijos de Leví, y los levitas van a ser apartados para Dios en ofrenda, y no voy a tomar el primogénito como tocaba. Y si no alcanzan a cubrir el número de los primogénitos, entonces me van a dar su precio en plata. Y empiezan a hacer la cuenta, y dice que a todas las demás tribus les entregó tierras, les entregó riquezas, cada uno tenía designada su parcela dentro del campamento, pero la tribu de Leví no, porque ellos tenían, según la Biblia, una pobreza honorable, que era el don de servir a Dios. Ellos estaban santificados para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Es más, cuando Dios toma al pueblo, a los levitas, Dios hace hincapié en las instrucciones de cómo debería de ser de cada cosa, cómo se iba a limpiar cada cosa. Ya lo habíamos visto en el libro anterior, pero Dios vuelve a hacer hincapié en cómo se le va a servir a Él, porque la santidad a Dios es importante. Y es más, Dios le dice, si no se hace como yo lo he mandado, todo aquel que se acerque a mí y no tenga la autorización, perecerá. Por eso es que Dios aparta a la tribu de Leví, y luego, después de que Dios aparta a la tribu de Leví, pasa algo en el pueblo. Y aquí viene el primer suceso, un suceso relevante. Y es que los hijos de Aarón era el sacerdote principal, y los hijos de Aarón empiezan a ofrecer sacrificio en el altar de Dios. Y cuando la presencia de Dios descendía, se miraba así como una columna de fuego, como lo pueden ver acá. Entonces ellos ofrecen sacrificio, pero ofrecen un fuego extraño, y a Dios no le parece y los mata. Y le dice nuevamente Dios a Moisés, mira, toma a los hijos de Leví, a los levitas que yo he reservado para mí, y entrégaselos a Aarón, y él le va a decir qué hacer y cómo presentar sacrificio a mí. Y vuelve a dar instrucciones muy cuidadosas que ya había dado anteriormente, pero vuelve a hacer hincapié y le vuelve a decir, mira, vas a presentarme una ofrenda quemada, que esa ofrenda va a ser para presentarlo grato a mí. Vas a presentarme otra ofrenda que va a ser la ofrenda de comunión, donde vas a quemar la mitad del cordero en el altar y la otra mitad la vas a comer entre los que estén enojados y van a entrar en comunión. Esa es la ofrenda de paz. Y vas a presentar otra ofrenda, que es la ofrenda de expiación para el perdón de los pecados. Y vuelve a hacer hincapié esto Dios a lo largo de todos los números, porque la santidad para Dios es importante.
Y luego, acá en esta parte dice, en el versículo número 4 del capítulo 3 dice: pero Nadab y Abiú, lo que eran los hijos de Aarón, murieron delante de Jehová cuando ofrecieron un fuego extraño. Y es que Dios no puede ser burlado. No podemos esconder de los ojos del hombre. Incluso yo mismo me puedo engañar de que estoy haciendo las cosas bien, pero a Dios no lo podemos engañar. Y dice Gálatas 6, 7 al 8: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y esa es la primera lección en Números, otro suceso grande. Y luego continuamos y nos demuestra, además de que Dios es un Dios que no puede ser burlado, nos muestra la misericordia y flexibilidad de Dios. Porque viene en Números 9, versículo 2, como leyeron mis hermanas, y dice que los hijos de Israel celebraban la Pascua a su tiempo. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerte. Y es que Dios le dice a Moisés: mira, vas a seguir celebrando la Pascua, como quien dice, no te olvides de tu Dios. Y vas a seguir celebrando la Pascua. Y la Pascua era una celebración donde se recordaba cuando el pueblo fue liberado de Egipto. Y viene y le dice: sigue celebrando la Pascua, pero todo aquel que haya entrado en contacto con un muerto no está apto para celebrar la Pascua. Y todo aquel que haya entrado en contacto con esta persona, que haya entrado en contacto con el muerto, tampoco está ritualmente listo para celebrar la Pascua. ¿Por qué Dios le dice eso y por qué Dios aborrece tanto o no permite que una persona que haya estado en contacto con un muerto se acerque? Y es que el hombre, por su naturaleza, cuando Dios lo creó, no estaba diseñado para morir. Pero por el pecado entró la muerte. Y la paga del pecado es muerte. Por esta cosa y por esta razón es que Dios no permitía que un hombre que estaba cerca de un cadáver se acercara a su aposento. Y todo aquel lugar donde este hombre que había estado en contacto con un cadáver tenía que ser limpio. Tenía que ofrecer sacrificio, ofrenda quemada, y Dios era muy específico en cómo se debería presentar. Y le dice: todo este hombre va a presentar un sacrificio el tercer día y otro el séptimo día, y va a ser limpio a los 7 días. Y si Dios fuera todavía como era en aquel tiempo, ¿usted cree que estaríamos aquí? Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Juan 1:29 dice: al día siguiente, y aquí va, Jesucristo como Cordero, el sacrificio para limpiarnos de todo pecado. Dice Juan 1:29: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por esa razón es que usted y yo podemos estar ahora en la presencia de Dios tranquilamente, podemos entrar a sus atrios, podemos entrar a alabarle, podemos entrar a glorificarle, cuando anteriormente no se podía hacer esto. Aleluya, gloria a Dios, sí, amén. Otra cosa muy importante es, y aquí el libro de Números nos enseña algo muy importante, y es que no basta solamente con obedecer a Dios. Yo puedo estar todos los días aquí metido en la iglesia,
todos los días que hay culto, yo puedo ser el primero en estar acá. Cuando mi pastor dice hay célula, yo puedo ser el primero en estar en la célula. Cuando mi pastor dice vamos a ir a una confraternidad, yo puedo ser el primero en estar en esa confraternidad, pero no basta eso. ¿Sabe qué? Es importante la actitud. ¿Cómo nos presentamos a Dios? Porque podemos estar aquí obedeciendo y renegando con mala actitud. Y eso le pasó al pueblo. El pueblo de Israel, ¿usted cree que cuando Dios lo sacó de Egipto, Dios lo sacó para vagar 40 años en el desierto? No lo sacó para eso. Lo sacó para libertarlo, para darle una tierra nueva, una tierra prometida, para ser libres de todo pecado, de toda opresión, para tener abundancia. Es el pueblo de Dios y un padre no quiere lo peor para sus hijos, pero eso sí, cuando un hijo se porta mal, lo castiga. Y es que cuando Dios manda, Dios le dice a Moisés, envía 12 hombres a Canaán a explorar la tierra que yo les voy a dar. Van estos 12 hombres y cuando regresan empiezan a decir, mira, ahí hay muchos frutos, hay unas uvas tan grandes, pero hay gigantes. Y empieza el pueblo a murmurar y a quejarse y a decir, ¿para quién nos sacaste de Egipto? Para morir en el desierto. Y viene Dios y por la actitud de este pueblo, a pesar de que le habían obedecido y tomó una mala actitud, viene Dios y le dice, mira, este pueblo me tiene harto, así, porque murmuran, se quejan, no confían en mí. ¿Sabes qué? Te voy a dar un pueblo más fuerte y a este que está ahorita lo voy a exterminar con una plaga. Y aquí entra el buen Moisés, el pastor intercediendo, que si Moisés hubiera sido la persona, le dice, Señor, llévatelo ya, Señor, y dame ese pueblo más fuerte. Pero ¿sabe qué le dice Moisés? Señor, ¿cómo vas a creer, Señor, que vas a matar a tus hijos? Si todos los vecinos de por aquí saben que tú estás en la noche con una columna de fuego y en el día vas con una nube protegiendo a tu pueblo, no lo hagas, Señor, porque ¿qué van a decir de ti? Van a decir que lo sacaste y como no lo pudiste llevar a su tierra prometida, entonces lo mataste. El pastor intercediendo por su pueblo, a pesar de que después el pueblo quería echar a Moisés. Y ojo, porque cuando Dios elige a alguien y a un líder, se dio un problema de que Moisés se casó con una mujer cusita y Miriam, la hermana de Aarón, se enojó. ¿Y saben qué le pasó a Miriam? Dios la castigó con lepra. La castigó con una lepra y tuvo que Aarón y Moisés interceder por ella, porque al ungido de Dios no se le puede tocar. Y eso lo entendía hasta David. Cuando David llegó y puso Dios a Saúl a sus pies, lo tuvo con la espada dormido a sus pies, él pudo cortarle la cabeza. ¿Y sabe qué hizo David? No voy a tocar al ungido de Jehová. Y por esta rebelión, aquí viene la parte importante. Por la actitud del pueblo que empezó a murmurar de lo que Dios había hecho por él, viene y le dice, lo voy a perdonar, pero ojo, los espías que enviaste estuvieron 40 días observando la ciudad, así que el pueblo va a vagar 40 años en el desierto, un año por cada día. ¿Y sabes por qué? Van a vagar esta cantidad de tiempo porque esta generación que acaba de murmurar contra ti no va a ver la tierra prometida, y hasta que muera esta descendencia, entonces va a entrar la nueva generación a la tierra que yo te prometí.
Así que por eso Israel vagó 40 años en el desierto. Y es que el desierto simboliza purificación. ¿Cuántos no hemos pasado por un desierto? Nos sentimos que pasamos por el desierto. Y cuando Dios nos hace pasar por el desierto es porque nosotros no estamos espiritualmente listos para lo que Dios nos quiere dar. Y es que a veces no entendemos la voluntad de Dios. A veces decimos, es que mi situación económica, es que yo aquí, es que viene un problema, viene otro problema, y yo veo el mundo que allá solo pasa mi bendición. Oh Señor, yo quisiera estar mejor en el mundo. Oh, es lo que hizo Israel. Es lo que hizo Israel. Y vino Dios y le dice, vas a vagar 40 años en el desierto hasta que todos estos que murmuraron, cuando nosotros pasamos por el desierto es para limpiarnos y despojarnos de todo lo que nos hace daño. Y cuando estamos listos, cuando Dios nos ha hecho llorar, cuando ya encontramos salida, es más, en ese momento en el que se nos cierran todas las puertas, en el que ni la familia nos quiere, en el que hasta el vecino nos mira mal, pero ni Firulais se nos acerca. En ese momento, ¿qué es lo que hacemos? Doblar rodillas. ¿Por qué no lo hacemos antes? Y nos ahorraríamos el desierto. Pero todo tiene un propósito, todo es conforme a la voluntad del Señor. Y es que el desierto es un tiempo de sequedad espiritual en la persona que puede sentirse perdida y confundida acerca de la fe, porque la fe no siempre está arriba. ¿Cuántos hemos dudado muchas veces? Somos de doble ánimo. ¿Cuántos hemos dudado de que a veces hay Dios? Incluso hemos dudado de Dios en algunas ocasiones. No todo, posiblemente, pero más de algunos sí. Y es que a veces es simplemente un proceso natural de crecimiento que Dios nos quiere dar, un proceso de madurez espiritual, y otras veces puede ser el resultado de una crisis de fe, una inexperiencia incluso traumática que nos puede hacer cuestionar nuestras creencias. Eso es el desierto. Nos limpia de impurezas. Ahora, el libro de Números nos enseña, como les decía, la obediencia a Dios y el apego a la voluntad de Dios. Y el libro de Números nos recalca, pero así, nos recalca que debemos confiar ciegamente en Dios sin cuestionar su voluntad. ¿Sabe? Cuando, y tiene muchas, el libro de Números tiene muchas similitudes y muchas prefiguraciones. Una prefiguración es cosas que van a pasar en el futuro. Por ejemplo, una de las prefiguraciones, como lo explicaban mis hermanas, es el maná que caía del cielo y alimentaba al pueblo. Y es que Cristo es el pan de vida que desciende del cielo y da vida al mundo, según Juan 6:31. Otra cosa es cuando el pueblo tenía sed, llegó un punto que tenía sed, y le dijo Dios a Moisés, toma tu vara y golpea la piedra. Y el pueblo estaba murmurando. ¿Sabe qué hizo Moisés y Aarón? Sí golpearon la piedra, obedecieron la voluntad de Dios, pero ojo, la actitud que ellos tomaron no fue buena. Dice la Biblia que Moisés la golpeó con enojo. ¿Le hizo caso a Dios? Sí, le hizo caso a Dios. ¿Tuvo buena actitud? No tuvo buena actitud. ¿Y sabe qué pasó después? Tiempo después, a Dios se le olvidó y le dice a Moisés, mira Moisés, toma a Aarón, que ya está culminando su vida, y sube al monte.
y lleva a Eliezer su hijo y toma sus vestiduras, y cuando estés en el monte, la vestidura de Aarón se la vas a pasar a Eliezer, porque Aarón no va a ver la tierra prometida a causa de la actitud que tomó cuando le dieron agua al pueblo. Y dice la Biblia que subieron los tres, pero no bajó a Aarón, solo bajó Moisés y Eliezer, el nuevo sacerdote. ¿Por qué? Le hizo caso, sí, Aarón le hacía caso en todo, pero tuvo una mala actitud. ¿Sabe quién más tuvo mala actitud, además del pueblo y además de Aarón? Otra mala actitud fue la de Balaam. Cuando el pueblo de Israel andaba vagando por el desierto, en el libro de Números más adelante, nos dice que el pueblo andaba pasando por ciertas regiones y no era bienvenido porque había una gran multitud y todos los reyes le tenían miedo. Y llegaron a Moab, y viene Moab y manda a su mensajero Balac hacia Balaam. Balaam era un sacerdote que hablaba con Dios y tenía fama porque el pueblo que él bendecía era bendecido y el pueblo que él maldecía era maldecido. Y vienen los mensajeros y dicen: mira Balaam, nuestro rey te manda a llamar porque quiere que maldigas a un pueblo para ver si así lo derrotamos. Entonces dice que Dios escuchó esto, se le acercó a Balaam y le dijo: no vayas con ellos. Y se retiraron, pero por segunda vez volvieron estos mensajeros. Iba otro gran número y le ofreció mucha riqueza a Balaam y le dice: mira, mi rey ya no hay que hacer y en serio quiere que vayas. Viene y Dios le dice: sí, ve, pero vas a hacer solo lo que yo te diga. Viene Balaam y le obedece y sale en la burra de siempre que él tomaba todos los días. Y cuando iban por el camino, dice que se le apareció un ángel y la burra se detuvo y empezó a golpear a la burra y le pegaba a Balaam y la burra no se movía. Y era el ángel de Jehová que estaba con la espada desenvainada. Y le dice a la burra: ¿por qué me golpeas? Yo siempre he hecho todo lo que tú me dices, pero esta vez no. Y Dios le abre los ojos a Balaam y mira al ángel con la espada desenvainada listo para darle. ¿Y sabe por qué? A pesar de que Dios le había dicho que fuera, la actitud que tomó Balaam no era la correcta, porque él esperaba sacar provecho, riquezas, y le dice: si tu burra no se hubiera detenido, tú ya estarías muerto. La actitud, ¿le hizo caso a Balaam? Sí, pero no tuvo buena actitud. Y para finalizar, ya para entrar a la tierra prometida, cuando se hace el último censo, ¿sabe por qué se hizo el último censo? Ya se había hecho el primer censo de todos los hombres que estaban muertos para la guerra y se hace el segundo censo. Y Dios hace el segundo censo y dice a Moisés: compáralo con el primero. ¿Sabe por qué? Porque en el segundo censo no había ninguno de los que habían estado en el primer censo, solo estaban los hijos. Si uno de los que estaba en el primer censo hubiera estado en el segundo censo, el pueblo de Israel hubiera seguido vagando, porque una promesa de Dios era: vas a entrar a la tierra prometida hasta que mueran todos estos que renegaron. Solamente Caleb y Josué, que fueron los únicos que me tuvieron fe, ellos iban a entrar a la tierra prometida. Y luego le dice: ¿sabes qué, Moisés? Tú tampoco vas. Tú no vas. ¿Y por qué no vas? Por la actitud que tuviste junto con Aarón cuando golpeaste la tierra. Aleluya, hermano. Gloria. Ese es el libro de Números. Y por esa razón el pueblo de Israel pagó en el desierto. La aplicación del libro de Números es la fidelidad y la obediencia a Dios. Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Y es que el pueblo de Israel no permaneció siempre en Dios.
nos enseña a tener dependencia de Dios totalmente. Es que podemos ser que si nos alejamos de Dios o tenemos mala actitud contra Dios, no vale todas las buenas obras que hayamos hecho. Y debemos tener una dependencia de Dios. Y 2 Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y es que cuando más débiles somos, más debemos acercarnos a Dios. Lastimosamente, hay personas que cuando empiezan a tambalear en la iglesia, lo primero que hacen es regresar a Egipto, en vez de acercarse a Dios. Y cuando uno se va de regreso a Egipto, en Egipto está perdido. Debemos de vivir en santidad para Dios, como dice Hebreos 12:14, seguir la paz con todos, no solamente con los hermanos de la iglesia. Dice, seguir la paz con todos. En el bus, cuando se suban y te empuje y te dé un corazón, seguir la paz con él. El compañero de trabajo que te hace mala cara, seguir la paz con él. El vecino que te hace mala cara, seguir la paz con él. Y la santidad sin la cual nadie era el Señor. Y Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto nos gusta a todos nosotros y nos quedamos ahí. Y es que cuando alguno se siente desalentado y se siente no está bien, uno le dice al versículo: no, mire hermano, no se preocupe, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero hay un pero. Porque aquí dice, si seguimos leyendo el versículo, dice: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a ponernos en pie. Denle un aplauso al Señor en esta noche.